Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, pueblo de Venezuela. Aquí está su Asamblea Nacional resistiendo 27 días de resistencia en contra de una tiranía y los que faltan, porque no nos vamos a cansar hasta conseguir la libertad de Venezuela. ¿Se puede o no se puede? Demasiado sufrimiento ha pasado ya nuestro pueblo. Demasiado sufrimiento, demasiada hambre, demasiadas muertes por falta de medicinas, demasiadas muertes por los asesinatos, demasiada corrupción, demasiados asesinatos por la represión de la dictadura, demasiado sufrimiento injusto. Si bien todo sufrimiento duele, duele doblemente el sufrimiento cuando es innecesario. Quienes le causan el sufrimiento a este pueblo podrían estar pensando que tiene algún tipo de sentido seguir sometiendo a nuestro pueblo a esta situación, porque existe alguna manera de que ellos se atornillen en el poder para siempre. Ellos capaz piensan que si reprimen más, que si mantienen a la gente hambriada, que si mantienen a la gente rogando por medicinas, podrán consolidar su modelo y mantenerse en el poder. Y yo quiero parafrasear una vez más a Martin Luther King cuando se refería a la segregación, diciendo que toda Venezuela y el mundo está claro de que la revolución, esta mal llamada revolución, está en su lecho de muerte. Y la gran pregunta es, ¿cuán costoso le vamos a hacer el funeral al pueblo de Venezuela? Tenemos el deber ético, humano, político, social e histórico de acabar con este sufrimiento lo antes posible. No es justo que nuestro país, no es justo que nuestro pueblo, no es justo que nosotros estemos pasando esto. Y nosotros tenemos el poder para acabar ese sufrimiento. La soberanía reside en el pueblo. Unos pocos no van a poder más que el 80% de la población. Pero este sufrimiento solo lo vamos a poder acabar si nos mantenemos firmes en este camino que hemos decidido emprender desde el 1 de abril. Son 27 días de resistencia ya en la que nuestro pueblo ha asumido, a pesar del cansancio, a pesar de la represión, a pesar incluso de la desesperanza que nos quieren vender quienes tienen secuestrado al Estado venezolano, ha decidido permanecer en las calles hasta conquistar la libertad. Y yo pregunto, pueblo de Venezuela, ¿nos vamos a cansar? ¿Nos vamos a rendir? ¡Vamos a luchar hasta lograr el cambio! ¿Y cómo vamos a conseguir ese cambio? Precisamente
para evitar el ruido y que todos podamos responder como una sola voz cuál es el planteamiento del pueblo de Venezuela, es que estamos aprobando este documento el día de hoy, o que lo vamos a aprobar. Documento que busca plantearle a la comunidad internacional, a las instituciones del Estado, a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo a nosotros, cuál es la manera en la que debemos reconstruir el orden constitucional. ¿Cómo vamos a acabar con este sufrimiento? Y hemos planteado unos elementos centrales. ¿Qué sentido tiene que por el ego de una cúpula corrupta no permitan la entrada de medicinas y alimentos a nuestro país? ¿Tiene sentido eso? Por lo tanto, si bien sabemos que la solución de fondo al problema del abastecimiento y al problema de la falta de medicinas y de alimentos es una reforma estructural de todo nuestro modelo económico, como sabemos que eso va a tomar su tiempo, esta Asamblea Nacional, en representación del pueblo que sufre, está exigiendo que se permita la entrada inmediata de las toneladas de alimentos y medicinas que están en otros países para que puedan llenar los anaqueles de nuestros hospitales, para que ningún venezolano tenga que estar buscando basura en el país con la principal reserva petrolera del mundo. Y sabemos que el origen de la crisis social y económica que vivimos es esencialmente política. El origen es político. Aquí no estamos en crisis porque el petróleo bajó, aquí no estamos en crisis porque llegó la enfermedad de las vacas locas o porque hubo una crisis tropical y se dañaron las cosechas. No, nuestra crisis es porque unos sinvergüenzas y corruptos se robaron el dinero del pueblo que tenía que ser usado para comprar lo que nos hace falta para producir, para invertir y no para comprar 500.000 fusiles o mansiones en Miami. Por ello, si la motivación de nuestra lucha es acabar con el sufrimiento del pueblo y el origen de ese sufrimiento es político, la solución a esta crisis debe ser política. ¿Y qué significa entonces buscar una solución política a esta crisis? En primer lugar, restituir el orden constitucional de las violaciones que la dictadura nos cometió. Ustedes votaron o no votaron por una Asamblea Nacional para que resolviera la crisis de este país. ¿Y la dictadura la reconoce? ¿Es que acaso alguna sola de las leyes que hemos aplicado, que hemos nosotros aprobado, ha sido reconocida por el dictador? Y ellos dijeron que en teoría era por el tema de los diputados de Amazonas, y es pura paja. Pura paja, porque cuando incluso tomamos la decisión de buena fe de que los compañeros de Amazonas se separaran del cargo, 58 sentencias salieron en contra de la Asamblea Nacional y ni una sola ley, ni una sola acción pudo ejecutarse. Por lo tanto, todo este camino de desconocer a la Asamblea y todo este camino que culminó con la ruptura gravísima y clara del orden constitucional que hasta la Fiscal General de la República denunció con las sentencias absurdas del Tribunal Supremo de Justicia, tienen que ser solucionados. Por lo tanto, esta lucha exige que sigamos en la calle hasta que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean destituidos y se respeten todas y absolutamente todas las competencias de la Asamblea Nacional que están contempladas en esta Constitución. Pero con eso no se resuelve todo, hermanos y hermanas. Tendríamos mucho, por supuesto, pero también nos ha robado algo que va mucho más allá de la comida y las medicinas, y es el derecho a elegir, el derecho a poner y a quitar gobernantes, el derecho sagrado de todo pueblo que define la democracia.
Se robaron las elecciones de gobernadores, ni han convocado las de alcaldes, y lo más importante, nos robaron el derecho a tener un referendo revocatorio. Y en el camino, la dictadura pretende ella ser la que elija a nuestra oposición y encarcela a nuestros líderes, los inhabilita, los amenaza. Por eso nosotros hemos planteado claramente que la solución a esta crisis pasa porque se restituya inmediatamente el derecho al voto, no con una ni con dos, sino con las 3 elecciones que necesita el pueblo de Venezuela, las de gobernadores, las de alcaldes y una elección presidencial para que el pueblo de Venezuela elija este mismo año a la persona que va a iniciar la reconstrucción nacional. Y eso tiene que darse sin presos políticos ni inhabilitados. Ahora bien, para que esto ocurra, tenemos que mantener la presión. Tenemos que hacerle entender a quienes sostienen al dictador que no es viable mantener a Venezuela en esta situación. ¿Ustedes viven con angustia? ¿Nuestro pueblo vive angustiado? Pues entonces la cúpula de la dictadura no tiene derecho a la tranquilidad. Si el pueblo no tiene paz, como decía Emiliano Zapata, que no haya paz para la dictadura, que no haya paz para quienes someten al pueblo, y lo hagamos con la movilización de la calle, sin violencia pero con firmeza, hasta que quienes sostienen al dictador decidan ponerse del lado del pueblo o se vayan para el carajo y permitan que Venezuela asuma con la Constitución en la mano la reconstrucción del orden constitucional. Quienes están en la cúpula de la dictadura nos han dejado demasiado claro que tienen demasiados intereses o demasiado miedo como para facilitar un cambio. Pero yo quiero hacerle un llamado muy claro a 4 sectores claves de este país que están sosteniendo al dictador y que no tienen necesidad de hundirse con él. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el alto mando militar, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Que por cierto, quiero que esta gran sesión le dé un aplauso al hijo del Defensor del Pueblo, porque ese joven es un ejemplo de resistencia, de lucha, de valores. Y Venezuela le agradece al hijo del Defensor del Pueblo la posición honesta y clara. Pónganse de pie para que los hijos de las demás personas que están sosteniendo al dictador vean que el pueblo les va a agradecer esta posición histórica a todos y cada uno de ellos que se sumen a esta lucha por la reconstrucción nacional. Y de igual manera, esta Asamblea Nacional reconoce, respalda y respeta la posición institucional que la Fiscal General de la República ha tomado en estos últimos momentos. Y desde este espacio les decimos, y se los digo yo, que la mitad de mis amigos y hermanos de lucha están presos por acciones de la Fiscalía, que nosotros vamos a respetar y reconocer a todo aquel que sostuvo la dictadura, pero que ahora se ponga del lado del pueblo. El pueblo de Venezuela, la dirigencia de la unidad y esta Asamblea Nacional va a recibir y a respetar a todo aquel que en el momento definitivo se ponga del lado de la población. ¿Cuánto más van a esperar, señores magistrados, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo y alto mando militar? Ustedes no tienen crímenes de lesa humanidad como tiene su cúpula. Ustedes no tienen por qué hundirse con ese Titanic. Ustedes han cometido errores, sí, incluso hasta delitos. Pero ninguno que haya hecho o que haga insalvable la posibilidad de que ustedes y nosotros construyamos una transición pacífica y ordenada para nuestro país en el marco de la Constitución. Y sépanlo, que sí, por supuesto que la paz requiere justicia, pero estamos por encima de todo consiguiendo la paz del país y le hacemos un llamado a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República y a las Fuerzas Armadas a que asuman que no es demasiado tarde aún
no tienen por qué hundirse con Nicolás Maduro. Sálvense de ese Titanic y pónganse del lado del pueblo que está en la calle y con la Constitución, que la patria y la historia les sabrá recompensar la posición digna que asuman en el momento definitivo. Ahora bien, hermanos y hermanas, eso solamente va a seguir ocurriendo si nosotros nos mantenemos firmes. Hermanos y hermanas, hemos logrado mucho en esta época. ¿Alguien recuerda cómo estábamos en enero? Estábamos resignados, casi que esperando que algún día convocaran alguna elección a ver si ahí sí podíamos ganarle. Pero la fuerza del pueblo se levantó, la comunidad internacional se puso de nuestro lado, la esperanza volvió a los corazones y empezamos a ver fisuras fundamentales en la estructura del régimen. Esto va a seguir. Estamos ganando, hermanos y hermanas. Pero el que se cansa pierde, no es un eslogan de una franela, es una profecía. Y yo le pregunto, ¿nosotros nos vamos a rendir? ¿Nosotros nos vamos a cansar? Pues entonces, hermanos y hermanas, ratifiquemos aquí, frente a la Asamblea Nacional, nuestro compromiso de seguir hasta lograr los cambios que estamos esperando. Pueblo de Venezuela, la resistencia es una convicción. La resistencia es precisamente seguir cuando llega el cansancio. La resistencia es seguir cuando desde el régimen nos quieren decir que no vamos a lograr nada. Y la resistencia tiene solamente un enemigo: nosotros mismos. Entendamos, la resistencia no es contra el militar, contra el policía. La resistencia no es ni siquiera en contra del dictador. La resistencia es en contra de esa fuerza negativa, oscura, que nos hace pensar que nada vale la pena y que una cúpula chiquita puede más que 30 millones de venezolanos. Por eso, pueblo de Venezuela, desde esta Asamblea Nacional les hacemos un llamado y un compromiso. Nosotros vamos a luchar y a llamar a la calle hasta conseguir todas y cada una de estos planteamientos y exigencias. Pero podemos seguir en la lucha en la medida en que ustedes nos acompañen en cada convocatoria, en cada acción de protesta, en cada lucha de resistencia. Y les pregunto, ¿se puede o no se puede, Venezuela? ¿Nos van a acompañar? ¡Que viva el bravo pueblo de Venezuela! Porque este es un año histórico en el que construiremos la salida de la dictadura y la consolidación de una nueva Venezuela. ¡Fuerza, fuerza, fuerza y fe! Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.